Buenas tardes. Pocas veces en mi vida me pongo así, muy pocas, porque he pasado por muchas cosas a lo largo de los años. Pero hoy, escuchar a la señora Carmen Aristegui, jamás me imaginé. Hoy en la mañana, señora Aristegui, usted me volvió a atacar y sigue sin darme el derecho de réplica. Lo que es peor, usó información vieja y falsa de cuando yo estaba en Perú para acomodarla a sus intereses. Entrevistó a un hombre, seguidor de Hugo Chávez, que me ha perseguido, que se ha dedicado a mentir sobre mí, y junto con él resucitó un caso que la justicia peruana ya había resuelto hace muchos años. Un caso por el cual a mí me declararon inocente, en el que estuve 3 años arrestada. Señora, no sabe lo que es eso. No sabes lo que es ver a sus hijas en el estado que yo veía las mías, una de 14 años, que vio cuando me arrestaban injustamente por $3 millones. Ni siquiera la persona con la que usted habló, que estaba dirigido para atacarme, no le quedó otra que decir que yo no los había recibido. No le quedó otra que decir que yo no había recibido ninguna joya. Usted no sabe lo que se siente, no tiene idea, no se lo deseo, porque yo nunca le he deseado mal a nadie. Usted pidió que se abra una investigación previa contra mí. Pidió que me persiga la justicia mexicana. Y yo me pregunto por qué. Porque sabe que yo me podía haber quedado tranquilita aquí como muchos, o haberme ido a Acapulco a tomar sol y a descansar. ¿Cuál fue mi pecado? Por favor, dígamelo. ¿Haber ido a ayudar a la gente? ¿Por el enorme pecado de haberme subido a un helicóptero para llegar a las comunidades más aisladas, a apoyar a los mexicanos? Paraíso, La Pintada, rescatamos una niña que estaba a punto de morir con peritonitis, un niño con bronconeumonía, mujeres embarazadas. Para eso usé los helicópteros. Es cierto, yo los usé como los usaron todos, porque muchos medios de comunicación también los usaron. ¿Tanto le molesta eso? Yo me pregunto, ¿pero por qué genero ese odio? ¿Por qué me odia de esa manera? ¿Yo qué le he hecho? Usted no sabe lo que ha sido mi vida, no tiene la menor idea. Y encima de todo, en su programa se metió en mi vida personal. Habló de mis amantes. ¡Qué bajeza, señora! ¡Qué bajeza! Yo le insisto, porque mi hija me llamó llorando después de todo lo que pasó, ¿sabe? Al borde de un ataque de nervios, con ataque de pánico, ¿sabe? Así me llamó mi hija, por lo que usted había dicho. Usted no tiene idea de lo que ha hecho, pero en fin. ¿Y todo por qué? Porque una semana le vengo insistiendo que por favor me dé el derecho de réplica. Si quiere, señora, vamos, yo no tengo ningún problema, aquí el público me conoce. Yo he hablado de mis pecados, de mis amantes, yo hablo de todo. Hablemos de mis amantes, hablemos de los suyos. Yo me imagino que Santa no es, no lo sé, pero yo sé que le parezco lo peor de la sociedad. Pero por ética, por la ética periodística, se establece que todos, hasta los peores, porque claro, yo me declaro pecadora por ir a haber ayudado a la gente, sí lo soy, pero hasta los peores pecadores tenemos el derecho de ser escuchados y el derecho de réplica. Y usted no solo me lo sigue negando, sino que continúa atacándome con una bajeza que yo digo, de verdad, Estela, yo digo, a ver, ¿qué hice? Enlodarme hasta acá, subirme a traer a gente, Laura, llevarles comida. La ¿Qué bronca hice? no era contigo. ¿Me fui a tomar sol acaso? La bronca ¿Qué no era hice? contigo, Laura. Quiero saber qué hice. Se desvió contigo, pero la bronca era totalmente Yo política. no entiendo qué cosa es lo que hice, que me lo diga, que me dé derecho de réplica. Y si es pecado lo que hice, bueno, me declaro totalmente, condénenme por haber ido a ayudar a los mexicanos, a los que amo con todo mi corazón. Vamos a hacer una pequeña pausa para salir de esto, porque yo prefiero tomar un poquito de agua, hablar con Estela. Pocas veces me pongo yo así, pero me removieron muchas cosas. Vamos a ir a la pausa, tenemos un programa espectacular el día.
fue, digamos, previsto desde el enfoque de la figura penal del peculado, que no es otra cosa que la administración de fondos o caudales públicos de manera irregular. Si bien este es un delito que se atribuye únicamente a funcionarios públicos, lo que hicimos en Perú fue extender la figura de manera absolutamente legítima hacia los privados que actuaban en participación o en complicidad con estos funcionarios públicos. Y allí le cabe la responsabilidad a estos empresarios y, por cierto, también a la señora Bozo, que con conocimiento pleno, pues además ella es abogada y se jacta de serlo, con conocimiento pleno de que esto venía, de que estos fondos provenían de la administración pública, pues permitió o hizo que le pagaran una caución en un proceso judicial, ¿no? Alquilaban la línea editorial pagada con dinero desviado del gobierno peruano, de las Fuerzas Armadas, dinero de las Fuerzas Armadas desviado para actos de soborno, corrupción y compra de la línea editorial. En el tipo de programa del que estamos hablando, que de por sí ya es todo un tema, el propio tipo de programa que esta persona pues ha desarrollado en los últimos años en diferentes países, ¿qué tipo de situaciones se presentaban para promover y para alentar o para provocar la reelección de Fujimori y lo que sucedía incluso con los opositores a Fujimori? ¿Qué cosas sucedían dentro de ese programa? Bueno, si bien esto no es materia del proceso judicial o no fue tomado en cuenta para la condena, sí yo recuerdo con mucha claridad que el programa de esta señora lo que hacía era prácticamente inventar lo que en Perú se llamaron los psicosociales, es decir, se presentaban una serie de eventos muy efectistas para desviar la atención de algunos problemas de fondo en el Perú. Y por otro lado, pues lo que había... Para desviar problemas, es decir, había acción deliberada para desviar la atención pública hacia el escándalo y el teledrama, pero deliberadamente. Absolutamente, y más allá del efecto denigratorio de muchas de las escenas que transmitió en esa época el Canal 4 a través de ese programa, lo que hubo fue sí una especie de campaña en favor de la reelección del señor Fujimori, elogios públicos, denuesto contra los opositores, pues sí, como te digo, a pesar de que esto no fue materia de fondo para la condena, pues yo lo recuerdo con mucha nitidez. A los empresarios de ese Canal 4 ¿se les quitó la concesión y los metieron a la cárcel o solo los metieron a la cárcel? No, la concesión no se les quitó por una razón. La empresa fue sometida a una reestructuración en el marco de un proceso comercial. Y, digamos, allí entró a administrar el canal los acreedores. Se formó una junta de acreedores y hoy es otra empresa completamente distinta a la de ese entonces. Lo que sí pasó es que fueron condenados, efectivamente. Ellos están, uno de ellos, el padre, está en prisión todavía. El hijo salió hace unos meses y nosotros desde la Procuraduría lo que estamos haciendo es, lo que hacemos en verdad con todos los condenados por delitos de corrupción, es requerirles el pago de una reparación civil digamos, relacionada con los delitos que han cometido, ¿no? Es decir, a los anteriores dueños del Canal 4 no se les quita se les quita de facto porque se le da a los acreedores, digamos, se transfiere la concesión a los acreedores. Así es, se forma una junta de acreedores que es la que finalmente toma la administración del canal. Y como parte de esta cadena de conductas criminales que involucró a los más altos funcionarios del gobierno de Fujimori, Montesinos y los demás, los empresarios, y en este caso la periodista y los que estuvieron involucrados en ese entramado criminal, pues todos formaron parte, digamos, de ese proceso que, en el caso de los empresarios de la televisión del Canal 4, pues les ha costado hasta la cárcel y devolver lo que sea una especie de resarcimiento al Estado. ¿Qué han devuelto o qué han dado para aminorar su pena carcelaria los dueños de aquel Canal 4 donde trabajaba Laura Bozzo? Ellos fueron condenados al pago, a pena privativa de libertad y a la vez al pago de una reparación civil cuantiosa, que en su caso era de más de 80 millones de soles, casi estamos hablando de 30 millones de dólares. Yo podría decir que no han pagado ni el 10%,
de lo que se les ha condenado. Nosotros hemos hecho una serie de medidas, hemos tomado una serie de medidas y de decisiones desde la Procuraduría para embargar sus bienes, buscar sus cuentas personales, ir buscando también testaferros que pudiesen haberse quedado con propiedades suyas, y estamos logrando que estas personas paguen la reparación civil. Acabamos de tener acceso a un terreno que será, espero yo, subastado dentro de unas semanas, y en el caso de la señora Bozo en particular, ella también fue condenada al pago de una reparación civil que, entiendo yo, ha cancelado, una reparación civil bastante exigua en realidad, que no es más de $10.000 o quizá un poco más de $10.000, ¿no? Poco respecto a lo que pagaron los otros, pero digamos que eso ratifica el hecho de que fue procesada, sentenciada y tuvo que pagar por ello. Así es, no queda ninguna duda. Es una persona que ha cometido un delito de corrupción en Perú, y ha pagado la reparación civil, que en suma es también un reconocimiento de las imputaciones. Hace unos días, procurador Julio Arbizu, procurador público especializado en delitos de corrupción de la República del Perú, vi una información respecto a esto que usted está diciendo del sistema de justicia en Perú, donde como parte de la pena, como parte del proceso judicial, tienen que devolver, resarcir económicamente parte de los daños causados por estas conductas criminales al Estado peruano. Vi algo que me pareció muy exótico, algo que tenía que ver con una pieza de oro de 7 kilos y un reloj de diamante tras diamante, cosas que se vieron apenas hace unos días. ¿Me puede contar de ello? Bueno, sí, Carmen, realmente creo que este asunto da cuenta de la obscenidad de la corrupción y el poder, hasta dónde se puede llegar con, digamos, esta conducta. Efectivamente, en el año 2001, cuando empezó a instaurarse el subsistema anticorrupción en Perú para hacer frente a esta organización criminal de Montesinos y Fujimori, se incautaron una serie de piezas de oro, relojes de marcas conocidas, y han tenido que pasar 13 años para que recién podamos tener de manera definitiva el decomiso de esas piezas. Lo que hemos visto hace 3 días apenas es efectivamente una cantidad de relojes, joyas de oro, que solamente en peso son más de 8 o 9 kilos, solamente en peso en oro, sin contar los diamantes, porque hay relojes de diamantes enteros de diamantes. Yo estaba calculando por el peso cerca de $500,000 solamente en peso, sin contar la maquinaria de los relojes finos, como, bueno, hay varias marcas que prefiero no decir, pero no, yo digo eso da cuenta sinceramente de la degradación a la que llegaron estas personas, y bueno, relacionado con eso, pues una de las imputaciones contra la señora Bozo, de hecho, fue recibir también una joya de oro de manos de Vladimiro Montesinos, evento que finalmente no quedó registrado, no quedó probado en el proceso, pero que digamos, en algún momento se investigó. En algún momento se investigó. Julio Arbizu, el propio Vladimiro Montesinos, bueno, pues es ya un personaje icónico de América Latina. Los llamados videoescándalos están relacionados con que había también conductas de espionaje, y bueno, pues pasaron todos, digamos, por la oficina de Montesinos. Este hombre, que según se supo, digo, no me meto en la vida personal de nadie, pero aquí es un ingrediente, este hombre se supo, tuvo un vínculo personal con la propia conductora de Televisa, bueno, la actual conductora de Televisa en su momento, y eso era parte del enganche, digamos, de un conjunto de relaciones y de vínculos que condujeron a conductas criminales ya sancionadas en el Perú. Bueno, sí, se ha hablado mucho de eso en Perú, entiendo que ahora se comenta también por acá. En realidad yo creo que lo que subyace a todo esto es un interés económico. O sea, aquí hubo evidentemente detrás del interés de la reelección de Fujimori había el interés del sostenimiento de una organización criminal que había ya acaparado todas las instancias del Estado. La preservación de esa organización criminal en cada una de las instituciones creo que era el objetivo final. Y lo lamentable de eso es que nos ha dejado como secuela una serie de núcleos de corrupción instalados en algunas instituciones. Ya no tenemos una organización criminal bicéfala como esa época, pero hoy tenemos una corrupción quizá mucho más difícil de enfrentar. Esa secuela es nefasta actualmente, nos ha dejado además un proceso de reinstitucionalización pendiente, ¿no?
Pues sin duda, Julio Arbizu, seguiremos conversando con usted desde luego mucho más tiempo. Sé que tiene que irse porque lo espera un avión y tiene un vuelo ya programado, pero por lo pronto le agradezco que nos haya compartido esta narración, esta información directamente hoy como procurador contra corrupción en Perú y como parte de quienes formaron ese grupo legal, ese grupo de abogados que estableció la causa criminal contra Fujimori, que formó parte usted pues desde el principio y ahora ya como procurador pues en el seguimiento de lo que es este proceso judicial muy importante para Perú, muy importante para América Latina y que ahora a raíz de sucesos y de eventos en México que vinculan a este personaje que se encuentra, ¿quién lo dijera? No sé qué piensa usted ya como opinión personal, ¿quién lo dijera que México o que la televisión mexicana adopte como su figura humanitaria pues a un personaje de estas características? Ya lo dejo como procurador y le pregunto como peruano, ¿qué me dice que México tenga en su pantalla estelar a Laura Bozzo como su rostro humanitario? Bueno, en realidad, Carmen, muy apenado porque más allá de mi función, sí, como televidente, como ciudadano, pues siento profunda vergüenza de la conducta de esta señora, pero además, bueno, lo que hoy he podido contarles, pues revela que hay probablemente una intención distinta también dentro del de la misma conducta de esta señora. Yo te agradezco mucho las palabras. En efecto, lo que logramos en Perú es una reivindicación emblemática de la institucionalidad. Nosotros logramos procesar, condenar a un presidente, a muchos militares de alta gradación, a congresistas, a parlamentarios, a empresarios. Creo que eso, digamos, nos distingue de algunas otras realidades, ¿no? Y el hecho de que algunas personas públicas puedan eventualmente, digamos, salir a flote, emerger, no desmerece ese intento, ¿no? Sin la menor duda, Julio Arbizu, le agradezco muchísimo nuevamente que estemos en comunicación y bueno, pues mantengamos el contacto vía México-Perú. Pues para lo que haya lugar y para dar seguimiento precisamente a este, sin duda, importante caso judicial que ha llevado todos estos años y que continúa en sus variantes que usted acaba de mencionar respecto al resarcimiento económico de los imputados, de los sentenciados y que en este caso ha significado, si yo no entendí mal, Julio, que en el asunto de los empresarios que eran dueños de la televisora donde trabajaba Laura Bozzo, que fueron procesados, que han padecido cárcel incluso, en este caso el hijo salió de la cárcel, pero queda el padre en la cárcel, el dueño del Canal 4. Así es, eso es cierto, y bueno, seguiremos por supuesto desde la defensa del Estado cobrando la indemnización que le deben al Estado por haber cometido los delitos. Eso es parte también de conseguir que la impunidad no se instale como una sensación de desprotección del ciudadano, ¿no? La impunidad como una condición de desprotección del ciudadano, creo que ese es el gran tema. Julio Arbizu, procurador, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias a ti, Carmen. Hasta luego. Gracias, un abrazo, procurador, y buenos días. Eso es Perú. En México, pues tenemos la decisión de una televisora de colocar en su principal canal de televisión a Laura Bozzo como su rostro humanitario. ¿No sabía nada de esto Emilio, Bernardo, José, Alfonso? ¿Alguien ahí? ¿Nadie les avisó de quién se trataba? ¿O pensaron que podría ella, a lo mejor, pues hacer cuestiones parecidas a las del Perú? ¿Alguien pensó recurrir a las habilidades de Laura Bozzo para atacar a críticos o a opositores desde el Canal 2? Como decía ayer Ramón Alberto Garza en su columna de Reporte Índigo, ¿habrá por ahí algún Montesinos mexicano que haya utilizado a Laura Bozzo? Pues a lo mejor se sabe algún día de estos. Por lo pronto, yo estoy pensando que Lucerito pues está en problemas, ¿eh? No vaya siendo que un día de estos nos pongan a Laura Bozzo como la conductora del Teletón. Y hablemos de lo verdaderamente esencial, que en este caso pues tiene que ver con la utilización de recursos públicos pues en medio de una tragedia y de una emergencia nacional como la que hoy tiene lugar. ¿Alguien va a investigar en México algo?
Ya no digamos de los niveles de las investigaciones en Perú, que ya acabamos de darnos un pequeño acercamiento al tema. Algunas conductas que serían ya verdaderamente menores para los alcances que Perú tuvo sobre el personaje. Por ejemplo, hacerse pasar por rescatista. La revista Proceso, nuevamente le mandamos saludos al equipo de Proceso, que en este caso da un giro a la información del personaje y presenta un reportaje en su online. Ayer lo vi, lo leí ayer y lo retomo el día de hoy. Es un reportaje de la agencia APRO, en donde habla de que usurpar funciones de rescatista se puede castigar con prisión. Ahí nomás le doy el dato de lo que Arturo Rodríguez García, en una información destacada por Proceso, está informando de la siguiente manera. Las leyes y reglamentos en materia administrativa y de protección civil del Estado de México no autorizan la facilitación de servicios de rescate para particulares o que estos se sumen como voluntarios y mucho menos que puedan usar equipos y uniformes. Son, por el contrario, acciones para las que se prevé sanción incluso penal. Esta cosa de ver al personaje enfundado en un overol rojo de los rescatistas que deben estar pasando vergüenzas, la verdad que debe ser muy penoso formar parte de este equipo de rescate, que es una pena porque son gente que dedica su vida y su esfuerzo a rescatar personas y que los hayan hecho prestarle el helicóptero y hacer la faramalla que hicieron debe ser muy penoso para ellos, injusto, debo decir, para los rescatistas, a quienes les mando un saludo. Tuvieron que prestarle hasta un overol con el nombre de uno de ellos para hacer este numerazo del que ahora estamos hablando. No es solo un numerazo y un desfiguro de Televisa y un engaño a la gente, sino estamos hablando de algo que en las leyes y reglamentos puede y debería ser sancionado. Dice Proceso. Luego de que servidores públicos del Estado de México posibilitaran la realización de grabaciones a la conductora de televisión Laura Bozzo, al facilitarle helicóptero, equipo y uniformes para hacer de la tragedia de Coyuca de Benítez Guerrero un set de Televisa, hasta ahora el escándalo no ha derivado en un deslinde de responsabilidades. Con base en las declaraciones de la llamada señorita Laura, así como datos recabados por reporteros de APRO, entre las posibles disposiciones que se violan está la ley y el reglamento en materia de protección civil, así como la ley de responsabilidades de los servidores públicos e inclusive el Código Penal de la entidad. El Código Penal de la entidad. ¿Dónde está Erubiel? Dejamos ahí la pregunta, ¿no? Hashtag ¿dónde está Erubiel? El pasado viernes 20, Laura Bozzo y su equipo de producción de Televisa, con el que realiza su programa, viajaron a Coyuca de Benítez, pero para ello utilizaron un helicóptero del agrupamiento de rescate aéreo Relámpago. Saludos respetuosos a estas personas a las que les han hecho pasar este terrible trance. Del gobierno del Estado de México, así como el uniforme de uno de sus integrantes. La grabación de dicha incursión provocó un escándalo en redes sociales y los reporteros de Proceso, Marcela Turati y Eduardo Miranda, publicaron en el portal electrónico del semanario una crónica y fotografías de lo ocurrido. El asunto lo retomamos por aquí en este programa, a quien el miércoles 25, ya sabemos que ese día que nosotros retomamos con la entrevista a Turati y a Miranda el tema, pues en la tarde nos zorrajaron en el Canal 2 una serie de improperios y de acusaciones verdaderamente graves contra mi persona, que ya comentamos aquí y ya hasta ahí me quedo por lo pronto. Alude Proceso a esta circunstancia y entonces, dice que aunque no lo dijo, la conductora de Televisa utilizó un uniforme de uno de los miembros del mencionado agrupamiento que, de acuerdo con las imágenes captadas por Eduardo Miranda, correspondía a Ricardo Hernández Martínez. Pobre Ricardo Hernández Martínez, que tuvo que prestar su overol rojo. Sumarse a un agrupamiento de seguridad o de protección civil en el Estado de México solo es posible como servidor público, dice la ley. Si bien es cierto que se puede participar como voluntario en tareas de rescate, no puede hacerse a título individual, solo en grupo. Además, un grupo voluntario está sujeto a una serie de normas, pruebas,
y acreditaciones, y su participación es coordinada por las autoridades en la materia. De acuerdo al artículo 28, inciso 6 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, debe propiciarse la participación de voluntarios. Sin embargo, dicha participación no es sencilla ni inmediata, pues está sujeta a procedimientos de registro, capacitación y otras condiciones. En cuanto al registro, dice proceso, el artículo 51 de dicha ley establece la existencia de un registro estatal de protección civil en el que deben inscribirse los cuerpos especiales permanentes y grupos voluntarios de prevención y auxilio en casos de desastre. Complementario de la ley que establece la necesidad del registro de los grupos de voluntarios, el reglamento del libro sexto del Código Administrativo, Reglamento de Protección Civil, establece en el artículo 4 sus definiciones. Se entiende por grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuentan con personal, conocimiento, especialización, experiencia, financiamiento y equipos necesarios y prestan sus servicios en acciones de protección civil de manera altruista y comprometida, puntualiza. El capítulo 6 del reglamento establece que los grupos voluntarios deben tener su registro vigente y cumplir con bases y requisitos de colaboración con el Estado, y en caso de emergencia o desastre, añade, actuarán bajo la convocatoria y coordinación de las autoridades. En ningún caso se menciona que podrán sumarse a los grupos oficiales. El artículo 25, dice la revista Proceso, dice lo siguiente: los grupos voluntarios, paramédicos, organizaciones civiles, instituciones privadas de protección civil no lucrativas y demás organismos sociales afines deberán inscribirse en el registro a cargo de la Dirección General. El registro indicará el número correspondiente, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedica y territorio de actuación, las restricciones procedentes, así como los alcances de su intervención. En el artículo 69 del mismo ordenamiento se establece una serie de requisitos para el registro, en el que se incluye inventario de equipo, bienes muebles, inmuebles, recursos humanos, planos del área territorial de operación, así como documentos que acrediten la capacidad técnica de los integrantes del grupo voluntario, con constancias que acrediten su evaluación y especialidad, tanto de personas como de equipos, y pagar los derechos. La inscripción en el registro no puede ocurrir en cualquier fecha del año, sino solo en los primeros 3 meses, durante los cuales también se renueva el registro, para lo cual se debe exigir la constancia de actualización de conocimientos. ¿Todo eso hizo la conductora estelar de Televisa? Por lo pronto en tiempo no, pero ahí está parte de lo que debería investigarse. Al declarar que se sumó al agrupamiento Relámpago, la conductora se ostentó entonces como servidor público, por lo que se realizó una búsqueda en la nómina del gobierno del Estado de México, la revista Proceso. Entonces, si se presenta como rescatista, entonces se presenta en calidad de servidor público, y entonces se buscó en la nómina del gobierno del Estado de México, pero no fue posible encontrar registro alguno sobre Laura Bozzo. De acuerdo con el artículo 176 del Código Penal del Estado de México, comete el delito de usurpación de funciones públicas o profesionales quien, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter o ejerza alguna función pública sin derecho, y se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal, o ejerza los actos propios de una profesión sin título sin autorización legal. El mismo artículo establece que al ostentarse como miembro de una corporación pública o privada de seguridad sin serlo, la penalidad es de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. El delito además no requiere denuncia, pues se persigue de oficio. Por otra parte, el artículo 177 del Código Penal incluye el delito de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos y condecoraciones. Comete este delito el que usare credenciales o cualquier medio de identificación, uniforme,
insignias, distintivos o condecoraciones oficiales a que no tenga derecho, y se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 105 días de multa. Si son utilizados para cometer algún ilícito, la pena aumentará hasta en una mitad. Viene en este reportaje especial toda la información acerca de la tripulación Relámpago, que fue fundada en la década de los 70, y bueno, pues viene todas sus tareas, que además de ser rescatistas, pues hacen tareas de protección civil, agrupamientos, gente seria que hace su trabajo, hay que decirlo, y bueno, pues también viene descrito aquí en este amplio reportaje de la agencia APRO para la revista Proceso, en su reportaje especial de Arturo Rodríguez García, donde queda muy claro que hubo aquí usurpación de funciones de rescatista, algo que está tipificado como delito y que incluso se castiga con prisión. ¿Hay alguien ahí? Toc, toc. Buenos días, volvemos. Le vengo insistiendo que por favor me dé el derecho de réplica. Si quiere, señora, vamos, yo no tengo ningún problema, aquí el público me conoce. Yo he hablado de mis pecados, de mis amantes, yo hablo de todo. Hablemos de mis amantes, hablemos de los suyos. Yo me imagino que Santa no es, no lo sé, pero yo sé que le parezco lo peor de la sociedad. Pero por ética, por la ética periodística, se establece que todos, hasta los peores, porque claro, yo me declaro pecadora por ir a haber ayudado a la gente, sí lo soy, pero hasta los peores pecadores tenemos el derecho de ser escuchados y el derecho de réplica. Y usted no solo me lo sigue negando, sino que continúa atacándome con una bajeza que yo digo, de verdad, Estela, yo digo, a ver, ¿qué hice? Enlodarme hasta acá, subirme a traer a gente, Laura, llevarles comida. La ¿Qué bronca hice? No era contigo. Me fui a tomar mexicanos, Paraíso, La Pintada, rescatamos una niña que estaba a punto de morir con peritonitis, un niño con bronconeumonía, mujeres embarazadas. Para eso usé los helicópteros. Es cierto, yo los usé como los usaron todos, porque muchos medios de comunicación también los usaron. ¿Tanto le molesta eso? Yo me pregunto, ¿pero por qué genero ese odio? ¿Por qué me odia de esa manera? ¿Yo qué le he hecho? Usted no sabe lo que ha sido mi vida, no tiene la menor idea. Y encima de todo en su programa se metió en mi vida personal. Habló de mis amantes. ¡Qué bajeza, señora! ¡Qué bajeza! Yo le insisto, porque mi hija me llamó llorando después de todo lo que pasó, ¿sabe? Al borde de un ataque de nervios, con ataque de pánico, ¿sabe? Así me llamó mi hija, por lo que usted había dicho. Usted no tiene idea de lo que ha hecho, pero en fin. ¿Y todo por qué? Porque una semana es eso. ¿No sabes lo que es ver a sus hijas en el estado que yo veía las mías? Una de 14 años, que vio cuando me arrestaban injustamente por $3 millones. Ni siquiera la persona con la que usted habló, que estaba dirigido para atacarme, no le quedó otra que decir que yo no los había recibido. No le quedó otra que decir que yo no había recibido ninguna joya. Usted no sabe lo que se siente, no tiene idea, no se lo deseo, porque yo nunca le he deseado mal a nadie. Usted pidió que se abra una investigación previa contra mí. Pidió que me persiga la justicia mexicana. Y yo me pregunto por qué. Porque ¿sabe qué? Yo me podía haber quedado tranquilita aquí como muchos, o haberme ido a Acapulco a tomar sol y a descansar. ¿Cuál fue mi pecado? Por favor, dígamelo. ¿Haber ido a ayudar a la gente? ¿Por el enorme pecado de haberme subido a un helicóptero para llegar a las comunidades más aisladas, apoyar a los mexicanos? ¿Acaso? La bronca no era contigo, Laura. Quiero saber qué hice. Se desvió contigo, pero la bronca era totalmente política. Yo no entiendo qué cosa es lo que hice, que me lo diga, que me dé derecho de réplica. Y si es pecado lo que hice, bueno, me declaro totalmente, condénenme por haber ido a ayudar a los mexicanos, a los que amo con todo mi corazón. Vamos a hacer una pequeña pausa para salir de esto, porque yo prefiero tomar un poquito de agua, hablar con Estela. Pocas veces me pongo yo así,
pero me removieron muchas cosas. Vamos a ir a la pausa, tenemos un programa espectacular el día. Fue, digamos, previsto desde el enfoque de la figura penal del peculado, que no es otra cosa que la administración de fondos o caudales públicos de manera irregular. Si bien este es un delito que se atribuye únicamente a funcionarios públicos, lo que hicimos en Perú fue extender la figura de manera absolutamente legítima hacia los privados que actuaban en participación o en complicidad con estos funcionarios públicos. Y allí le cabe la responsabilidad a estos empresarios y, por cierto, también a la señora Bozzo. Muy buenas tardes. Pocas veces en mi vida me pongo así, muy pocas, porque he pasado por muchas cosas a lo largo de los años. Pero hoy, escuchar a la señora Carmen Aristegui, jamás me imaginé. Hoy en la mañana, señora Aristegui, usted me volvió a atacar y sigue sin darme el derecho de réplica. Lo que es peor, usó información vieja y falsa de cuando yo estaba en Perú para acomodarla a sus intereses. Entrevistó a un hombre, seguidor de Hugo Chávez, que me ha perseguido, que se ha dedicado a mentir sobre mí, y junto con él resucitó un caso que la justicia peruana ya había resuelto hace muchos años. Un caso por el cual a mí me declararon inocente, en el que estuve 3 años arrestada. Señora, no sabe lo que es